Administración laboral total. Cordial saludo, mi nombre es Víctor, soy administrador de empresas y les doy la bienvenida a Administración Laboral Total. El día de hoy vamos a hablar sobre las incapacidades, tanto de origen laboral como de origen general y las generadas por accidentes de trabajo. Pero antes de empezar a hablar sobre cada uno de estos tipos de incapacidades, vamos a hablar sobre el concepto, sobre qué es una incapacidad laboral en sí. Bueno, pero antes de empezar a hablar de cada uno de estos tipos de incapacidades, les voy a explicar qué es en sí una incapacidad. Les voy a desglosar ese concepto. Para ello me va a ayudar de una presentación en PowerPoint también. Vamos a ir avanzando sobre cada uno de los tipos de incapacidades y al final les voy a dejar un espacio en donde voy a contestar algunas preguntas frecuentes que suelen presentarse en cuanto a este tema de las incapacidades. Bueno, primero vamos a empezar por definir qué es una incapacidad. Una incapacidad es el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual. En materia de riesgos profesionales, el artículo número 2 de la Ley 776 de 2002 define la incapacidad temporal como aquella que, según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. En sí, una incapacidad es una situación por la cual una persona no está en capacidad de realizar sus funciones, ¿sí? De ahí viene la palabra incapacidad, incapacitado. No estoy, o la persona incapacitada no está en la capacidad de realizar su labor habitual, por ende, se le da una incapacidad. Ahora, ¿cómo se pagan las incapacidades laborales? Cuando un trabajador se incapacita, se le debe otorgar un auxilio económico por esos días de incapacidad que paga la empresa y esta recobra a la EPS o a la ARL, según el origen de la incapacidad. Ahora, el pago de las incapacidades laborales que sufre un trabajador son pagadas por el empleador, que a su vez las recobra a la EPS o ARL. El empleador se encarga de realizar el pago al empleado de los días en que se haya incapacitado. Luego le hace el respectivo recobro a la EPS o a la ARL, según aplique. Las incapacidades pueden ser tanto de origen común como de origen laboral y, dependiendo de ello, así se deben liquidar. Bueno, ahora veamos quién hace el pago de la incapacidad laboral. En Colombia, las entidades que responden por riesgos de enfermedad y accidentes son la EPS y la ARL, lo que quiere decir que si el trabajador se enferma o se accidenta, una de estas entidades asumirá el costo económico de esos riesgos, como el pago de incapacidades. Quien asegura el riesgo es el empleador y no el trabajador, de modo que la EPS o ARL no reconocen ni pagan las incapacidades al trabajador. De acuerdo con lo anterior, las incapacidades laborales deben ser pagadas por el empleador directamente al trabajador, y luego el empleador realiza el recobro respectivo ante la EPS o la ARL respectiva, según aplique. El trabajador no debe reclamar el pago de las incapacidades a la EPS, pago que corresponde hacer al empleador. Sin embargo, el empleado puede realizar el recobro ante la EPS, pero cuando cuenta con un contrato por prestación de servicios, ¿sí? No tiene un contrato fijo ni indefinido o obra o labor con la empresa, por lo tanto, como es un contrato por prestación de servicios, la persona tiene que encargarse de radicar su incapacidad en su EPS, radicar el número de su cuenta para que la EPS le realice el pago de esos días de incapacidad a él mismo, porque en sí no hay un intermediario que lo haga por él. Ahora veamos cómo se liquidan las incapacidades laborales de origen común. La incapacidad laboral de origen común tiene su origen en una enfermedad o un accidente que no tiene relación con la actividad laboral desempeñada por el trabajador. Las incapacidades laborales se liquidan sobre el salario cotizado, es decir, se toma como referencia el salario sobre el que el empleador utilizó para pagar las cotizaciones a Seguridad Social o ingresó en la base de cotización. El porcentaje de liquidación de las incapacidades laborales depende de la duración de la incapacidad. En primer lugar, hagamos un recuento de quién debe pagar las incapacidades laborales según su duración. Entonces, veamos, en este lado tenemos el periodo de incapacidad y por acá tenemos el obligado o la persona quien debe
asumir el pago. Cuando son incapacidades de 1 a 2 días, las asume directamente el empleador y acá no se hace recobro. Esos 2 primeros días sí o sí los paga solo el empleador. Cuando ya son de 3 días a 180 días de incapacidad, los asume la EPS. Cuando son de 181 días a 540 días, lo asume el fondo de pensiones, y cuando son de 541 días en adelante, lo asume la EPS y el fondo de pensiones. Ahora, quiero que tengan algo claro, y es que cuando, por ejemplo, se presenta una incapacidad de 5 días, acá nos están diciendo que es el empleador quien asume los 2 primeros días. Es decir, que a partir del tercer día en adelante, o sea, del tercer día al día 5, lo asume la EPS. Entonces acá es cuando la responsabilidad se divide. Una parte lo paga el empleador y otra parte la paga la EPS. ¿Listo? Pero en sí, en la nómina, el empleador paga los 5 días completos. Luego, le radica la incapacidad a la EPS para hacer el recobro de esos 3 días que debe asumir la EPS. Ahora, vamos a ver el porcentaje para liquidar las incapacidades laborales de origen común. Tenemos en esta columna el número de días y por acá el porcentaje de la liquidación. Los 2 primeros días se deben pagar al 66.67%, es decir, los 2 primeros días que paga el empleador, que asume el empleador, los debe pagar al 66.67% del valor de un día de salario. Del tercer día al día 90 se paga también el 66.67%, pero es acá la EPS quien realiza ese pago. Y del día 91 hasta el día 540 se debe pagar el 50% del valor del día del salario. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para poderlo entender mejor. Supongamos que el empleado tiene un ingreso base de liquidación de aportes a seguridad social de 1.500.000 mensual y el trabajador estuvo incapacitado por 15 días. En primer lugar, determinamos el salario diario de la siguiente manera. Tomamos el ingreso básico mensual, que es 1.500.000, lo dividimos en los 30 días del mes y eso nos da el valor diario del salario, que serían 50.000 pesos para este caso. Ahora, vamos a determinar el valor diario de la incapacidad, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el valor del salario diario, lo multiplicamos por el 66.67% y esto nos da como resultado 33.333 pesos. Este sería el valor diario de la incapacidad. Veamos cuánto sería esos 15 días de incapacidad. Tomamos los 33.333, lo multiplicamos por los 15 días que estuve incapacitado y eso nos da el valor total de la incapacidad. Tengan en cuenta que el valor que se pague por concepto de incapacidad no puede ser inferior al salario mínimo mensual o diario cuando la incapacidad es por días. Es decir, que cuando yo realice este cálculo, si el valor del día, estos 33.333, me quedan por debajo del valor de un día del salario mínimo, la incapacidad no se puede pagar al 66% y se tendrá que pagar al 100%. Es decir, el valor del día completo, que para este caso son 50.000 pesos. Ahora, si el valor liquidado por incapacidades es inferior a un salario mínimo, se debe pagar el salario mínimo, ya sea mensual o en proporción a incapacidades inferiores a 30 días. Liquidación de las incapacidades de origen laboral. Las incapacidades laborales de origen profesional o laboral tienen su origen en un accidente de trabajo o una enfermedad relacionada con el desarrollo de las actividades del trabajador. Las incapacidades de origen laboral las paga la ARL. Acá ya no es la EPS quien realiza el pago o a quien le debemos realizar el recobro de esa incapacidad, sino es a la ARL. Desde el día siguiente al accidente y hasta que el trabajador se rehabilite o se cure. La base para liquidar la incapacidad de origen laboral es el salario sobre el cual se haya realizado los aportes a seguridad social. Es decir, que si en la planilla de seguridad social a esta persona yo le reporté un salario de 2 millones, debo calcularle su incapacidad por ARL sobre esos 2 millones. Las incapacidades de origen laboral se liquidan al 100% del ingreso base de cotización, es decir, en este caso no se aplica un porcentaje del 66.67% como se hace en las EPS, sino que la ARL paga el 100% desde el primer día.
Es decir que para este caso tomaríamos los 2 millones de pesos, los dividimos en los 30 días y ese valor que nos da el día es el valor que se le va a pagar al empleado por cada día que tenga de incapacidad. La liquidación de las incapacidades de origen laboral o profesional tiene su origen en un accidente de trabajo o una enfermedad relacionada con el desarrollo de las actividades del trabajador. Es decir, que no es necesario que el empleado solo haya sufrido un accidente realizando sus labores para que la ARL lo cubra, sino que también puede derivar de una enfermedad profesional. Es decir, una persona que lleva 15 años trabajando en oficina y se le desarrolló este tema del túnel carpiano en su mano derecha. Entonces la ARL va a comenzar a asumir las incapacidades que presenta esta persona derivadas de ese, esa enfermedad del túnel carpiano. La base para liquidar la incapacidad de origen laboral es el salario sobre el cual se hayan realizado los aportes a seguridad social. Las incapacidades de origen laboral se liquidan y se pagan al 100% del ingreso de la base de cotización. Ahora, vamos a hablar sobre el salario base para liquidar las incapacidades laborales. Como ya lo había señalado a lo largo de la presentación, la EPS y la ARL reconocen y pagan las incapacidades con base en el salario sobre el cual se cotizó a seguridad social. De manera que si el trabajador tiene un salario determinado y el empleador cotiza sobre un salario inferior, las incapacidades se pagan sobre ese salario inferior, lo que indudablemente afecta al trabajador. De ahí la importancia de hacer los pagos correctos a la seguridad social. Pero tengamos en cuenta que las incapacidades las paga el empleador al trabajador y luego el empleador las cobra a la EPS o a la ARL según sea el caso. Así que el empleador debería pagar las incapacidades sobre el salario que tiene el trabajador, independientemente de si ha cotizado sobre un salario inferior. Un empleador honesto cotiza sobre la totalidad del salario que paga el trabajador, y siendo así, lo que la EPS o ARL reconozcan por incapacidad laboral debe coincidir con lo que liquide el trabajador. La cotización a seguridad social se hace o se debe hacer sobre el salario real del trabajador, sin incluir pagos que no constituyen salario. De manera que el empleador debe cotizar sobre el salario real y a la vez liquidar las incapacidades sobre ese salario real. Bueno, ¿quién debe liquidar las incapacidades laborales? Las incapacidades laborales deben ser liquidadas tanto por el empleador que las paga al trabajador como por la EPS y la ARL que las reconoce al empleador. Como señalamos unas líneas atrás, lo que liquide la EPS se debe coincidir con lo que liquide el empleador, pues se supone que el empleador cotiza seguridad social sobre el valor real del salario, por lo que no debe haber diferencia entre lo que el empleador paga al trabajador y lo que la EPS reconoce al empleador. Acá es muy importante tener presente esto, porque muchas veces cuando se radica una incapacidad y la EPS la paga, a veces hay pequeñas diferencias y muy rara vez hay diferencias muy grandes entre lo que nosotros como empresa esperábamos que nos pagara la EPS y lo que nos está pagando en realidad la EPS. Esa diferencia se puede deber a esto, a que cuando se pagó la planilla de seguridad social de ese empleado, se cotizó sobre un ingreso base de cotización diferente a lo que se le está pagando al empleado en sí. ¿Sí? Esto ya es otro tema. Más adelante haré un videito especial para abordar este tema y hablar de él específicamente porque es muy importante tanto para empleadores como para los empleados. Bueno, ¿cuánto se paga por incapacidad laboral? Es claro que durante la incapacidad laboral el empleador debe pagar el salario al trabajador, que ahora se llama auxilio económico. Bueno, ¿y cuánto debe pagar? Como el trabajador no está laborando y no está recibiendo un salario, la doctrina ha dispuesto que el trabajador recibe lo que por concepto de incapacidad reconozca la EPS o la ARL. Tratándose de una incapacidad laboral de origen común, la EPS reconoce el 66.67% del salario cotizado y es lo que el empleador paga al trabajador mientras esté incapacitado. Siempre que el resultado no sea inferior a un salario mínimo, sino dado caso que lo que hablábamos hace un momento en el ejercicio, si al hacer todo el cálculo el valor del día queda por debajo del día de un salario mínimo, se debe pagar el 100% de la incapacidad. ¿Sí? Ahí sí no hay nada que hacer. Si se trata de una incapacidad laboral de origen laboral, la ARL reconoce el 100% del salario cotizado, así que el empleador paga lo mismo al trabajador.
O sea, si es una incapacidad por un accidente laboral, se va a pagar lo mismo que gana, lo mismo que recibe el empleado mensualmente. Ahí no va a haber ninguna diferencia. Aquí es en donde se hace evidente el prejuicio que recibe el trabajador cuando se cotiza seguridad social por debajo del salario real que tiene el trabajador. Si el trabajador tiene un salario de 1.600.000, pero el empleador cotiza seguridad social sobre 1.200.000 nada más, la EPS y la ARL reconocerán las incapacidades sobre ese 1.200.000 y no sobre el 1.600.000 del salario real que tiene esta persona. En este caso, si se presenta esta situación, el empleador está obligado a cubrir el porcentaje. Bueno, el porcentaje no, está obligado a cubrir la diferencia que habría entre este salario de 1.200.000, ¿cierto? Y este 1.600.000, que serían 400.000 pesos. El empleador estaría obligado a hacerse cargo de esa parte y aparte de eso, pues tendría que rendir cuentas ante el Ministerio de Trabajo o la UGPP por no estar realizando los aportes sobre el salario que es. Esto es gravísimo, esto es un problema para el empleador si lo hace. El valor mínimo de las incapacidades laborales para este año 2025 a hoy, 23 de junio, no puede ser inferior a un salario mínimo mensual o a su equivalente diario, que para este año 2025, de acuerdo al salario mínimo legal vigente, que es 1.423.500, su valor de salario diario es 47.450 pesos. Es decir, que el pago de un día de incapacidad no puede ser inferior a este valor diario. Si recuerdan, hace unos momentos, en el ejemplo que estábamos viendo, nos daba un valor diario de 33.333 pesos sobre una persona que devengaba un salario de 1.500.000. Es decir, esa persona no se le puede pagar la incapacidad a 33.333 pesos porque está por debajo del valor del día diario. Entonces, a esa persona hay que pagarle las incapacidades al 100%, es decir, 47.450 pesos por cada día que esté incapacitado. La EPS paga el 66.67% sobre el ingreso base de cotización siempre que el resultado no sea inferior al salario mínimo. En consecuencia, si al aplicar el 66.67% el resultado es equivalente a menos de un salario mínimo, la EPS debe pagar el porcentaje suficiente para alcanzar el salario mínimo. Bueno, ustedes de pronto dirán, pero si ahí dice 66.66%, ¿por qué nos menciona un 66.67%? Bueno, porque lo estamos aproximando. Cuando ustedes hacen el cálculo en una calculadora, tienen que hacerlo con 66.67% para que les dé el valor real, porque si no, se les va a generar diferencias. Pago de incapacidades laborales cuando el trabajador no está afiliado a Seguridad Social. Si el empleador no afilió al trabajador al sistema de seguridad social, igual debe pagar la incapacidad al trabajador en los términos aquí señalados, pero entonces no podrá recuperar lo que haya pagado por incapacidad por no haber afiliado a seguridad social al trabajador. En consecuencia, en la práctica, debe pagar las incapacidades laborales con sus propios recursos. Al no haber asegurado al riesgo, no existe una entidad que cubra el costo económico de este riesgo. De ahí la importancia, señores empleadores, de ahí la importancia de afiliar a nuestros empleados a Seguridad Social, que es salud, pensión, ARL, porque ¿qué pasa? Una persona se nos llega a accidentar en el trabajo o se llega a enfermar y nos presenta incapacidad, si no está afiliado, ese 100% de la incapacidad lo debe asumir el empleador, adicional a que se está arriesgando a ganarse una demanda por estarle vulnerando los derechos a sus empleados. Entonces, mucho cuidado ahí. Pago de incapacidades si el empleador incurre en mora en el pago de las cotizaciones. Entonces, esto es otra cosa. Si el empleador no ha pagado oportunamente las cotizaciones a Seguridad Social, el trabajador no se ve afectado por esta mora, puesto que el empleador en todo caso debe pagar las incapacidades directamente al trabajador para luego hacer el recobro ante la EPS. Lo que puede pasar en este caso es que la EPS niegue el reconocimiento del pago de esas incapacidades por estar en mora, pero ya será un problema del empleador y no del empleado. Recordemos que según el artículo 2.1.9.1
del decreto 780 de 2016, cuando se incurra en mora durante 2 meses consecutivos, se suspende la afiliación y la prestación de servicios por parte de la EPS, lo que impedirá el reconocimiento de las incapacidades laborales. Igual incurre con la afiliación a la ARL, según el artículo 2.2.4.2.5.10 del decreto 1072 del 2015. Pago de incapacidades laborales en trabajadores independientes. Entonces, cuando se trata de un trabajador independiente, el pago de las incapacidades debe ser gestionado por el trabajador independiente directamente ante la EPS o la ARL según corresponda, siempre y cuando esté afiliado a la Seguridad Social, ¿no? Porque pues hay muchos trabajadores independientes que no tienen EPS, no tienen ARL, en fin. En los demás aspectos, como valor o monto de la incapacidad o requisitos para su reconocimiento, no hay diferencia con los trabajadores dependientes o asalariados. Las incapacidades son reconocidas con base en el ingreso sobre el que haya cotizado el trabajador independiente. Bueno, estamos llegando al final, llegamos a la sección de nuestras preguntas frecuentes. Entonces voy a responder un par de preguntas que se presentan frecuentemente. Si se me escapa alguna, pues por favor en los comentarios me pueden dejar esas preguntas y a futuro lo estaré contestando o en los mismos comentarios lo voy a estar contestando. Primera pregunta: ¿quién paga las incapacidades laborales del trabajador? La Seguridad Social para independientes se paga mediante la planilla única y los aportes se calculan sobre el 40% del ingreso mensual del trabajador independiente, teniendo en cuenta que para determinar el ingreso mensual, algunos trabajadores pueden descontar costos y deducciones. Segunda pregunta: si un trabajador recibe un aumento de salario a partir del 1 de marzo y se incapacita a partir del 4 de marzo por 30 días, ¿cómo se calcularía el pago de esta incapacidad? Bien, pues la incapacidad se debe pagar con el salario que devenga el trabajador a la fecha en que se da origen a la incapacidad, que para este caso sería el salario que tenía al mes de marzo. Tercera pregunta: ¿puede un trabajador justificar su ausencia al trabajo con una incapacidad despedida por un médico particular? Uy, esta es muy buena pregunta. Bien, las condiciones y aceptación de los certificados de incapacidad o tratamientos emitidos por médicos particulares, en consecuencia, las faltas del trabajador a su lugar de trabajo podrían justificarse ante la EPS siempre y cuando el empleado transcriba esas incapacidades ordenadas por el médico particular. En caso contrario, podría quedar inmerso en una causal de incumplimiento de sus prohibiciones u obligaciones. Es decir, si yo voy al médico que me saquen una muela y fue por médico particular y me dieron 3 días de incapacidad. Si yo no llevo esa incapacidad a una oficina de la EPS y pido que me la transcriban, no va a ser válida para la empresa ni para la EPS. Es decir, que no voy a tener un soporte para justificar mi ausencia en la empresa, por ende me van a descontar esos días de trabajo, no me los van a reconocer. Y segundo, pues no, o sea, de por sí con esta excepción de no tener el soporte, pues no me van a reconocer esos días de trabajo, los voy a perder. La empresa no se va a hacer responsable, no va a poder hacerle un recobro ante la EPS, entonces pues el que va a perder voy a ser yo si no presento los documentos. Cuarta pregunta: ¿cuál es la norma legal inicial que estableció el pago de incapacidades al trabajador por parte del empleador y su posterior cobro a la EPS? Bueno, pues en sí, como tal, no existe una norma de forma expresa que lo diga, pero se concluye con el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, del artículo 121 del decreto 19 de 2012 y el artículo 28 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 2.2.3.4.1 del decreto 780 del 2016. Los invito a que los lean. Quinta pregunta: si sufro un accidente de tránsito, ¿quién debe pagarme la incapacidad? En primera instancia es la empresa quien debe realizar el pago, ¿sí? Ya luego la empresa se encarga de erradicar los documentos de la incapacidad ante la EPS y es la EPS quien se encarga de realizar el recobro al SOAT y posteriormente realizar el pago a la empresa. Siguiente pregunta:
¿Qué debo hacer si tengo la sospecha de que la incapacidad que me entrega el empleado es falsa? Esta es para los empleadores, ¿no? Repitamos, ¿qué debo hacer si tengo la sospecha de que la incapacidad que me entrega mi empleado es falsa? Bueno, el procedimiento es muy simple. La incapacidad se radica ante la EPS, esa incapacidad que nos trajo el empleado y que nos da la impresión de que puede ser falsa porque no viene en papelería de la EPS o se ve rara, se ve alterada, se debe radicar directamente en la EPS del empleado. Ya si la incapacidad es falsa o el empleado la adulteró quitando o agregando información, cuando la EPS nos dé respuesta, es la EPS quien nos informará si la incapacidad es falsa o no es falsa. Si coinciden las fechas en que aparecen en el documento con las fechas en los registros de allá del lugar en donde le brindaron la atención al empleado. Si eso no es así, si eso no coincide, la EPS nos va a rechazar la incapacidad diciéndonos que en esas fechas y en ese lugar que dice en el documento que trajo el empleado, se le brindó la atención, pero en realidad en las bases de datos, en la información de la EPS, no aparece esa atención. ¿Sí? O sea, es muy sencillo identificar si la incapacidad que nos traen es falsa o no. Ya una vez nos confirme la EPS y si la incapacidad es falsa, ya hay que realizarle su debido proceso al empleado. Y recordemos que eso es un delito, ¿no? Un delito de falsedad en documento público. Bueno, pues no siendo más, les doy muchas gracias por su atención. Los invito a que le den me gusta a este video, a que lo compartan con sus amigos, con su jefe, con sus compañeros de trabajo y se suscriban para que más adelante cuando yo siga subiendo videos sobre este tipo de información les llegue la notificación y puedan acceder a verlo en ese mismo instante en que yo lo suba y no se lo tengan que perder, no tengan que dejar que pase tiempo sin tener el conocimiento de la información y terminen errando en algunos procesos dentro de su trabajo. No siendo más, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Administración laboral total.